Es martes 10 de marzo de 2026. Gracias por estar allí. Es momento de informarnos en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre Radio. Bienvenidos. Vamos a las noticias. Arranca fase de objeciones en la elección de fiscal general del Ministerio Público. Diputados de Semilla presentan inconformidades contra postulación de María Consuelo Porras. Les contaremos qué se sabe hasta ahora. Y la Corte de Constitucionalidad revoca un amparo que tenía en vilo la elección de la Asociación Nacional de Municipalidades y ratifica que Sebastián Cierro seguirá al frente de la ANAM. Hay novedades en ese tema. Y tras el alza en los precios de los combustibles, las autoridades realizan operativos en gasolineras para verificar los precios, el despacho de la cantidad correcta y también proteger a los consumidores, anuncian en esta emisión. Y Estados Unidos también anuncia que los bombardeos más intensos contra Irán desde el inicio de la guerra están por empezar, mientras el conflicto entra en su 10º día y aumentan las preguntas sobre cuál es el futuro en realidad de Medio Oriente. Tenemos estas y otras noticias a partir de este momento. En nombre de todo el equipo de Noticiero Guatevisión, gracias por estar allí. Bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Gracias por elegirnos para informarse. Vamos a los temas más importantes de la jornada. Durante la última semana empieza a registrarse ya un incremento en los precios de los combustibles. Un equipo de Guatevisión ha realizado un monitoreo en las estaciones para conocer cuál es el incremento real en esos valores. A continuación, un reporte para ponerles en contexto. El Ministerio de Energía y Minas reportó aumentos de hasta 12% en el precio del diésel y cerca del 8% en las gasolinas superior y regular durante las últimas semanas, mientras que en estaciones de servicio del área metropolitana los precios ya superan los 32 y 34 quetzales por galón. En un recorrido realizado por distintas gasolineras se constató que los precios varían entre estaciones, pero todos reflejan el reciente incremento. En una de las estaciones visitadas, la gasolina regular se vende en 32.99 quetzales, la superior en 33.99 y el diésel en 33.29 por galón. En otra gasolinera, los precios registrados fueron de 32.59 quetzales para la regular, 34.09 para la superior y 34.39 para el diésel, uno de los valores más altos observados durante el monitoreo. Mientras tanto, en una tercera estación de servicio, el galón de regular se comercializa en 32.97 quetzales, la superior en 33.97 y el diésel en 33.27. De acuerdo con el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas, el incremento en los combustibles oscila entre 2.35 quetzales y 3.53 por galón, siendo el diésel el que registra el mayor impacto. Según el informe oficial, el precio promedio en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana se sitúa actualmente en alrededor de 33 quetzales para la gasolina superior, 31.88 para la regular y 31.81 para el diésel. Las estaciones de servicio señalan que son el último eslabón en la cadena de comercialización, por lo que los ajustes dependen de los precios establecidos por los proveedores. Con imágenes de Esvin García, reportó Paula Carranza. Y a propósito, el sector de transporte de carga en Guatemala ya también lanzó una advertencia, y es que podría revisar sus tarifas de servicio debido al aumento sostenido en el precio del diésel. Según informó la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, desde inicio de 2026 el combustible ha registrado un incremento acumulado de 9 quetzales con 45 centavos por galón, lo que representa un alza de más del 27% según explican. Los transportistas también señalan que este aumento ha generado fuerte presión en los costos tanto de operación a lo largo de esta temporada, que se suma al ajuste al salario mínimo, al incremento en el precio de los repuestos, a los lubricantes y también a otros insumos para el traslado de mercancías, sin dejar fuera, dicen, el mal estado de las carreteras. Adelantan verse obligados a realizar una revisión técnica de las tarifas para garantizar el abastecimiento de productos en todo el país. De concretarse el ajuste, podría impactar el precio de los alimentos, materiales de la construcción, entre otros productos.
Y la Dirección de Atención al Consumidor, también conocida como DIACO, ha informado que durante una situación en el Congreso tenía información importante. Allí, en el Congreso de la República, habló del precio de los combustibles a nivel nacional. Atención a las tarifas que mencionó. Dice que se sitúa en este caso el 33.18% para la gasolina, también la regular en 34.18 para el superior y 33.28 para el diésel. Según los monitoreos de la Dirección de Atención al Consumidor, hasta el momento hay otras novedades, mientras que los diputados les cuestionaban acerca de los datos que presentaban y señala que en varias estaciones del servicio los precios estarían superando los montos que ellos mostraron en estos reportes. Algunos legisladores incluso dijeron que el incremento podría estar aplicándose de forma anticipada, ya que el combustible que actualmente se está vendiendo habría regresado o ingresado a esas distribuidoras en los precios normales, es decir, los anteriores. Los diputados emplazaron a la DIACO y también a la Dirección General de Hidrocarburos para que informe sobre los posibles precios y las acciones, además de las denuncias que al momento se están presentando por el aumento en el reporte de los precios. Y le tomamos el pulso precisamente a la situación del precio de los combustibles en Guatemala. A esta hora nos conectamos con la periodista Maybol Saucedo, que acompaña justamente a las autoridades para verificar el valor de los combustibles. Buenas tardes, Maybol. Adelante. Elsa Mariana, buenas tardes. A la audiencia de Guatevisión, buen provecho. Efectivamente, el presidente de la República anunció que se estarán verificando los precios de las gasolinas, porque ha señalado de que esto no tendría que afectar directamente a Guatemala por también el abasto que se tiene hasta el momento. Es por ello que también distintas entidades han realizado hoy una verificación. Nos acompaña Carlos Vázquez de DIACO para que nos amplíe mayores detalles este operativo que se realiza en conjunto con MEM, que se ha localizado y también cuál es la finalidad. Sí, es correcto. En atención a la instrucción del señor presidente, nos encontramos en el sector de la zona 10 en un equipo, digamos, estratégico que incluye el Ministerio de Energía y Minas, el Centro Nacional de Meteorología, la DIACO y con acompañamiento de PDH. Básicamente estamos haciendo la vigilancia y la supervisión a centros de distribución de combustible, pero en este mismo momento también hay 6 puntos más en la ciudad capital que se están supervisando y en las cabeceras departamentales. La apuesta es poder encontrar indicios que pues tengan una posibilidad de especulación de precios que nos sirvan como un, digamos, argumento para presentar denuncias en el Ministerio Público. Ojalá que no encontráramos, pero sabemos que hay sobreprecios en algunos centros de distribución y tras eso vamos. No es correcto que apenas con 2 semanas que haya un conflicto internacional se dé una variación de precios muy significativa y es tarea de DIACO y las dependencias acá presentes garantizar que no hayan abusos. Estamos haciendo la supervisión acá, pero se va a extender durante todo el mes de marzo. Claro, hoy se localizó algo anómalo. De momento estamos en pleno desarrollo. Afortunadamente tenemos que los anuncios, la exhibición de precio coincide con los precios de referencia, pero no solo estamos viendo eso, tenemos que ver el historial de compra, las facturas de cómo han comprado y qué precios tienen a la venta, el inventario que tienen, porque es importante para nosotros saber cuánto tiempo se van a mantener estos precios y por lo tanto vamos a continuar con esta vigilancia. Claro, muchas gracias. Y es que también nos acompaña el ingeniero Aldair Rojas de Inspección y Verificación del Sename para que nos pueda ampliar detalles sobre la verificación que ustedes hacen, cómo es que ven también que la calidad del producto, bueno, en este caso esté exacto, ¿verdad? La cantidad. Buenas tardes, pues aquí en el Centro Nacional de Metrología es la parte técnica de este equipo interinstitucional y lo que hacemos básicamente es una verificación metrológica en la que verificamos que la cantidad del volumen despachado de combustible esté dentro de los límites de errores máximos permisibles. Y pues aquí atrás tenemos los equipos con los que hacemos las verificaciones, son contenedores volumétricos trazables y pues lo que nos dan son resultados en volumen. Tiene que estar dentro de -3 pulgadas cúbicas, si está afuera pues lo que hacemos es mandar a ajustar todas las bombas y dispensadores de combustible y si está por debajo de -6 pues inmovilizamos la manguera. Entonces, pues básicamente este es el procedimiento. Lo que ustedes realizaron hoy, ¿hubo alguna variación? ¿Encontraron algo? Sí, en este primer procedimiento que hicimos en esta bomba, pues encontramos que las 3 mangueras se encontraban dentro de los límites máximos permisibles. Una estaba en 0, la otra estaba cercano al valor límite, pero todas están despachando la cantidad correcta.
Muchas gracias por esta información. Parte de los operativos que se están realizando y también las verificaciones a nivel nacional, como bien ya lo han escuchado, y es parte de lo que continuará para la verificación precisamente de que los precios de las gasolinas no sean de alguna manera excedidos de lo establecido. Parte de la información que tenemos con imágenes de Eric Ávila. Soy Memo Saucedo, regresamos al estudio central. Expandimos la mirada de lo que pasa en el petróleo en Guatemala con esta noticia. Irán advirtió que no permitirá la exportación de petróleo desde el Golfo Pérsico mientras continúe la guerra en Estados Unidos, que se ha ajustado precisamente con las acciones impulsadas por Israel. Una tensión que mantiene en vilo los mercados energéticos en todo el mundo. Irán advirtió el martes que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel. El anuncio hecho por un portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, se produce en un contexto de volatilidad de los precios del crudo a causa de la guerra y del bloqueo de facto del estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo. El canciller iraní Abbas Araghchi dijo a la cadena estadounidense PBS News que su país está preparado para combatir lo que haga falta. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló el martes que aún no ha terminado en Irán. Nuestra aspiración es conseguir que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía. En última instancia depende de ellos. Pero no hay duda de que con las medidas tomadas hasta ahora les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que la guerra terminará pronto, a la vez que anunció que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países, después de haber mantenido una conversación positiva, según él, con su par ruso, Vladimir Putin. El crudo de Moscú está bajo sanciones occidentales a raíz de la invasión de Ucrania. Sus comentarios provocaron una fuerte caída de los precios del petróleo, ahora entre 86 y 90 dólares el barril, y repuntes en las bolsas, tanto en Asia al cierre como en Europa a la apertura. También retrocedieron los precios del gas en Europa, alrededor de un 15%. Entre tanto, Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminará muy pronto, pero a la vez advirtió a Teherán que está dispuesto a golpear muy duro si decide bloquear el suministro del petróleo para toda la región, cuando el régimen iraní está continuando con las represalias en contra de objetivos en Israel y también en sus vecinos del Golfo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que el fin de la guerra en Irán está cerca. Mucho trabajo brillante, pero vamos a tener un mundo mucho más seguro tan pronto como esté terminado, y estará terminado bastante rápido. Antes de las declaraciones de Trump, el régimen iraní continuó el lunes sus ataques de represalia dirigidos contra territorio israelí y la infraestructura petrolera de sus vecinos en el Golfo. Además, un segundo misil iraní también fue interceptado por la OTAN sobre Turquía, lo que provocó una advertencia del gobierno turco a Teherán. Aunque Trump aseguró que han mermado la capacidad ofensiva de Irán, entre los objetivos se encontraban más de 50 embarcaciones iraníes, señaló en un informe el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región. Sus drones han disminuido considerablemente. Su fabricación de drones ha sido atacada desde hoy. Conocemos todos los lugares donde fabrican los drones y están siendo atacados uno tras otro. Su capacidad de misiles se ha reducido a aproximadamente un 10%, quizás menos. También estamos atacando los lugares donde fabrican misiles y sus lanzadores. Hemos atacado más de 5.000 objetivos hasta la fecha, algunos de ellos muy importantes. En Irán, el régimen celebró el nombramiento de Mojtaba Jamenei como líder supremo en reemplazo de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió al principio de los ataques israelo-estadounidenses. Trump reiteró su descontento con esta decisión y lamentó un grave error del liderazgo iraní. En Líbano, Hezbollah juró lealtad el lunes al nuevo líder supremo iraní y el gobierno libanés acusó al movimiento chiita de querer provocar el colapso del país atacando a Israel. Irak y Omán también felicitaron a Mojtaba Jamenei por su nombramiento.
sobre el posible ataque con un misil que destruyó una escuela primaria en la ciudad sureña iraní de Minav y que dejó más de 160 muertos según el gobierno iraní. Trump afirmó que Estados Unidos está investigando lo ocurrido. Añadió que aceptará cualquier resultado de la investigación, al tiempo que sugirió que Irán podría haber impactado la escuela por error. El Tomahawk, una de las armas más poderosas del mundo, es usado, vendido y utilizado por otros países. Sabe, y ya sea Irán, que también tiene algunos Tomahawks, desearían tener más, pero ya sea Irán o cualquier otro país, el hecho de que sea un Tomahawk es muy genérico. Se vende a otros países, pero eso se está investigando ahora mismo. Además, Trump afirmó que seguirán hundiendo los barcos de guerra iraníes y aseguró que eliminará algunas sanciones petroleras, sin especificar a qué países se refería, pero advirtió que golpeará muy duro a Irán si obstaculiza el suministro de petróleo por el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. Altos líderes de Irán habían dicho antes que esta vía fluvial permanecerá intransitable mientras continúe la guerra. Y casi de manera simultánea, Estados Unidos anunció que este martes será el día más violento y más intenso, que intensificará las acciones y los ataques en contra de Irán en Medio Oriente en este conflicto que ya suma 10 días. El jefe del Pentágono, mientras tanto, Pete Hegseth, afirmó que se prepara para los bombardeos más fuertes desde el inicio de la ofensiva y señaló que el régimen iraní actuó de forma imprudente al atacar a sus vecinos. Según el funcionario, el desarrollo de la guerra y el ritmo de las operaciones dependen directamente del presidente Donald Trump. Mientras tanto, el Estado Mayor estadounidense ha indicado que entre los objetivos está debilitar la capacidad naval de Irán mientras continúan las operaciones en contra de buques e instalaciones militares que podrían afectar el tráfico marítimo en la región. Que siguen pensando que su salida es intentar alinear aún más. Y los presidentes de Estados Unidos y de Rusia sostuvieron una llamada telefónica para discutir otro tema, el conflicto entre Ucrania y Rusia. En este caso hablaron de las conversaciones que se dan en el Kremlin y califican ahora mismo que las acciones de Francia que pueden ser constructivas para tratar de llegar a un acuerdo finalmente. El presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump discutieron el lunes el conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica franca y constructiva, según informó el Kremlin. Trump también confirmó la comunicación y aseguró que hay odio entre el presidente ruso y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Hablamos de Ucrania, que es una lucha interminable, y miren, hay un odio tremendo entre el presidente Putin y el presidente Zelensky. Parece que no logran reconciliarse, pero creo que fue una conversación positiva sobre este tema. Y obviamente hablamos de Oriente Medio, y él quiere ser útil. Le dije que podría ser más útil terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso sería más útil. Tuvimos una conversación muy buena y él quiere ser muy constructivo. Antes, el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, había confirmado la llamada a agencias de noticias rusas y aseguró que había sido solicitada por Washington. El asesor del Kremlin dijo que se hizo hincapié en las negociaciones bilaterales en curso con los representantes de Estados Unidos para resolver la cuestión ucraniana. El líder ruso también ofreció a Trump una descripción de la situación en la línea de contacto en Ucrania, donde, según afirmó, las tropas rusas avanzan con gran éxito. Según el asesor, Putin evaluó positivamente los esfuerzos de mediación realizados por Trump en el conflicto de Ucrania, y que el Kremlin también habría hecho hincapié en la situación del conflicto con Irán y que Putin pidió una rápida solución política y diplomática a la guerra contra el país de Oriente Medio, que ha sido un aliado clave de Rusia. Gracias por continuar en Noticiero Guatevisión en nuestra emisión en directo y Prensa Libre Radio. La Corte de Constitucionalidad ha revocado el amparo provisional que había dejado en suspenso la elección de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades, también conocida como ANAM. Con esta resolución, emitida tras una apelación, queda sin efecto la orden de repetir el proceso electoral que había dispuesto precisamente un juzgado de primera instancia. De esta manera, la CC ratifica la reelección de
del alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Cierro, como presidente de la ANAM para el periodo correspondiente. El fallo restituye los resultados de la asamblea en la que los alcaldes eligieron a su junta directiva, luego de que un amparo provisional había detenido el proceso, generando incertidumbre sobre la continuidad de las autoridades municipales. En el primer día de la recepción de objeciones en otro proceso, hablamos ahora del proceso de fiscal general. Justamente vamos a hablar de lo que ha ocurrido en este asunto. Los diputados electos por el partido Movimiento Semilla presentaron inconformidades en contra de la postulación de la actual fiscal Consuelo Porras. Pero, ¿qué significa esto? Vamos a hablar con Elmer Vargas, que nos explica un poco acerca de esta jornada. Elmer, buenas tardes. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que este día ha dado inicio a la recepción de objeciones, así también como a aquellas impugnaciones por parte o en contra de los aspirantes que continúan en el proceso para ser fiscal general y jefe del Ministerio Público, esto para el periodo 2026-2030. Recordemos que de acuerdo al cronograma de trabajo se tiene previsto que desde este 10 de marzo hasta el 12 de este mismo mes, todas las personas que puedan o que tengan alguna impugnación en contra de alguno de los postulantes pueda acercarse al organismo judicial para poder presentar estas impugnaciones por escrito ante el módulo que se ha habilitado para la recepción de dichos documentos. Es importante señalar que diputados electos por el partido Movimiento Semilla han sido los primeros en llegar a este lugar para poder presentar unas impugnaciones en contra del actual fiscal y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, quien también es postulante en este proceso y que forma parte de estos 49 candidatos que aún continúan en este proceso. Pero escuchemos cuáles han sido las declaraciones y el sentido en el cual presentan dichas objeciones en contra de la fiscal general. Nos estamos presentando hoy a primera hora para presentar tachas contra la candidatura de la señora Consuelo Porras, por considerar que no es idónea para ocupar el cargo. Hay suficientes pruebas para poder justificar esta aseveración. Hoy lo que nosotros decimos es que no podemos seguir teniendo en el Ministerio Público a una persona que ha sido golpista, una persona que ha atentado contra la democracia del país, que ha violentado los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas, no solo electorales, sino también derecho a la salud. Ahí seguimos esperando una investigación en la compra de las vacunas que jamás se dio. Se ha dedicado a proteger criminales y a perseguir a adversarios políticos. Así que hoy presentamos estas tachas esperando que la comisión nos considere y que pueda quedar fuera de ese listado final que se envió al presidente de la República. Ya escuchaba usted entonces las declaraciones que dio la diputada Victoria Palala en relación a las objeciones que se han presentado en contra de la actual fiscal María Consuelo Porras. También es importante señalar que a través del abogado Orlando López, el diputado Samuel Pérez y otro grupo también de diputados que pertenecen al partido o que fueron electos por el partido Movimiento Semilla también han presentado las objeciones en contra de la fiscal. Entonces, de esta manera ha dado inicio la recepción de objeciones para los aspirantes que deseen el cargo de fiscal general del Ministerio Público. Es importante señalar que dicha comisión, al finalizar este proceso, se tiene previsto que para el próximo 17 de abril presente una nómina final de 6 candidatos al presidente de la República, quien deberá elegir al próximo o sustituto de la fiscal general María Consuelo Porras. Estos son los detalles que tenemos a esta hora del día. Usted tendrá o le ampliaremos más información en nuestra emisión de las 21 horas. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Esvin García, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Estaremos pendientes de tu reporte final. Y el Consejo Superior Universitario de la San Carlos ha hablado recientemente y es que ha convocado a una sesión para este jueves con el fin de discutir las impugnaciones presentadas en contra de la designación de sus magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. Las acciones cuestionan el proceso mediante el cual fueron designados los representantes de la universidad ante el Tribunal Constitucional. En caso de que la CSU resuelva repetir el proceso de elección, se abriría una nueva posibilidad para que aspirantes participen nuevamente en esta designación. Entre los nombres que podrían volver a participar figura el de la fiscal general María Consuelo Porras. Entre tanto, el Parlamento guatemalteco debe concretar un importante día. La sesión de este día es a las 2 de la tarde y allí debe ocurrir, entre las cosas más importantes de la agenda, la elección de magistrados, pero del Tribunal Supremo Electoral. Óscar Vázquez está con nosotros y nos informa de lo que se espera para esta tarde. Hola, Óscar, buenas tardes.
Elsa Mariana, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que en el Congreso de la República para hoy a las 2 de la tarde se ha programado la sesión plenaria en donde se tiene previsto elegir a magistrado titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral. 10 personas que serán electas por el Congreso de la República. Es importante mencionar de que dentro de la agenda también se incluyó en uno de los puntos la ley de lavado de dinero, misma que viene desde semanas atrás, que se conozca en primer lectura. Luego de ello es que se tiene en punto de agenda la elección de estos magistrados. 5 de ellos serán los titulares y 5 suplentes. Cabe resaltar que de no llegarse a los acuerdos necesarios se necesitan alrededor de 107 votos para que estos puedan ser electos por el Pleno de los Diputados, que son 160. De no completarse los consensos necesarios, la misma sesión estaría reprogramándose o debería estar continuándose el próximo jueves. Recordemos de que acá el Congreso de la República es bastante cambiante, es bastante dinámico, según lo ha mencionado diferentes de las fuentes que tenemos acá en el Congreso de la República. Hasta el momento no se tenían los consensos necesarios para elegir a los representantes de acá del Congreso ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero por supuesto esta información usted la tendrá en nuestras próximas emisiones y también en nuestras diferentes plataformas. Con imágenes de Javier González, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Hasta la noche. Y el presidente Bernardo Arévalo ha defendido la relación entre Guatemala y Estados Unidos y aseguró que esta se mide por resultados en cooperación entre ambas naciones y no por la participación en cumbres internacionales. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la relación entre Guatemala y Estados Unidos se mide por la cooperación entre ambos países y no por invitaciones a cumbres internacionales. Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que Guatemala no participara en una cumbre regional realizada en Florida, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, donde varios gobiernos discutieron acciones conjuntas contra el narcotráfico. Arévalo destacó que la ausencia del país refleje un deterioro en la relación bilateral y explicó que la invitación al evento se había realizado antes de los acontecimientos recientes en Guatemala, como la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. El presidente señaló que Guatemala no fue el único país que no asistió y que existen naciones con relaciones cercanas con Estados Unidos que tampoco participaron. En concreto, no en cuestiones teóricas, sino en acciones, en acuerdos sobre cooperación estratégica, en integración de sistemas de inteligencia, en participación en mecanismos de combate al narco, en acceso a fondos que se le da solo a ciertos países. Es decir, hay toda una serie de temas que van indicando cuál es el estado de la relación. También mencionó que existen colaboraciones en infraestructura estratégica y equipamiento militar en medio de los esfuerzos regionales para enfrentar al crimen organizado. Consultado sobre cómo calificaría la relación bilateral en una escala del 1 al 10, Arévalo evitó dar una valoración numérica y afirmó que las relaciones internacionales no se miden como un examen, sino por los resultados de la cooperación. La cumbre realizada en Florida reunió a varios mandatarios latinoamericanos y fue escenario del anuncio de una iniciativa impulsada por Estados Unidos denominada Escudo de las Américas, que busca fortalecer la cooperación militar regional para combatir a los cárteles del narcotráfico. Con imágenes de Esvin García, reportó Paula Carranza. En otras cosas, la Casa Blanca ya ha nominado a Juan Rodríguez, originario de la Florida, como embajador extraordinario de Estados Unidos en Guatemala. Esa designación fue enviada justamente al Senado este 9 de marzo como parte de un paquete de nombramientos diplomáticos y de seguridad nacional de aquel país. Ahora, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado deberá evaluar el perfil del nominado y realizar una audiencia antes de emitir una recomendación al respecto. Si el Pleno del Senado aprueba esa nominación, Rodríguez deberá presentar sus cartas credenciales ante la presidencia guatemalteca para asumir prontamente el cargo. Vamos a los hechos que destacan en las calles y carreteras del país. En video quedó registrado el momento preciso en que dos delincuentes asaltan a un grupo de personas mientras comían tranquilamente en una venta de comida ambulante. Esto ocurre en la zona 3 de la capital guatemalteca. El atraco ocurrió a plena luz del día. Las imágenes precisamente muestran cómo los sujetos se acercan al lugar y bajo amenazas roban a los comensales de todo lo que tenían de valor. Las víctimas, sorprendidas por la rapidez
rapidez del atraco, no tuvieron otra opción que entregar todos los objetos de valor. Todo ocurrió en total impunidad y en un momento en el que, según se observa, no había presencia de autoridades en el área. El video ya está generando indignación en las redes sociales y también en los vecinos, precisamente porque la delincuencia continúa golpeando esa área y las autoridades siguen sin operar. Y a propósito, las autoridades realizan diligencias de allanamientos en distintos sectores. Específicamente hablamos ahora de lo que pasa en la cabecera departamental de Zacapa. De acuerdo con las investigaciones preliminares que forman parte de una investigación, y es que están buscando a los responsables de muertes violentas de mujeres en aquella región. Las evidencias en los casos que se investigan podrían ayudar a las autoridades a dar con los responsables. Y el aspirante a bombero Jorge Alexander Callejas debía comparecer en una audiencia de aceptación de cargos por un caso de ejecución extrajudicial. Se trata del caso de Nelson Santamaría y también de Eldin Leonel Chokshi. Callejas habría sido ligado a proceso penal por encubrimiento propio al presuntamente mentir en sus declaraciones ante los investigadores. Sin embargo, ni el acusado ni su abogado se presentaron a la cita programada para las horas recientes. El juzgado, a través de Eduardo Cojún, ya ha dado declaraciones y dijo que lo declara en rebeldía. Callejas habría participado en un proceso en el que mintió al declarar sobre una emergencia cubierta el 18 de abril de 2024, en el que habría dicho que se encontró a Nelson Santamaría afuera de la sede policial y que él habría fallecido cuando ingresaba al hospital de Chimaltenango. Sin embargo, las pesquisas más recientes señalan que la víctima habría muerto dentro de la sede policial tras haber recibido una serie de golpes de agentes que también enfrentan un proceso penal. Y los cuerpos de 2 hombres fueron hallados a orillas de la cinta asfáltica en el kilómetro 37 de la ruta hacia el Paraíso en Palencia. Las víctimas habrían presentado varias señales de violencia, según los reportes iniciales. Al lugar llegaron bomberos municipales departamentales de la estación de Palencia, muy cercana de esta zona, y ellos confirmaron el hallazgo. Los socorristas permanecieron allí hasta que las autoridades llegaron para encargarse de la escena. En otro caso, una mujer de aproximadamente 30 años fue atacada a balazos en la colonia San Patricio de Amatitlán. Los paramédicos llegaron hasta este sitio y evaluaron a la víctima y confirmaron poco después que ella habría fallecido antes de su llegada por las heridas que dice había presentado y que fueron todas hechas por arma de fuego. La mujer no ha sido identificada y los reportes dicen únicamente que vestía una blusa negra, pantalón azul y zapatos deportivos blancos, con lo que espera ayudar hasta dar con las familias de esta persona. Mientras tanto, los bomberos voluntarios debieron dar aviso a las autoridades. Y otros 2 cuerpos fueron localizados en una ladera en el kilómetro 15.5 de la ruta hacia San José Nacahuil. Según los bomberos voluntarios, las víctimas habrían sido estranguladas. También estaban atadas de pies y manos y envueltas en sábanas. De manera preliminar se ha establecido que se trataba de un hombre y una mujer. Sin embargo, hasta el momento no se han dado más detalles acerca, por ejemplo, de las edades o incluso las identidades de las personas halladas. Por ahora, las autoridades intentan establecer las circunstancias de estos crímenes. Y la policía investiga estos cuádruples homicidios que se han reportado en las últimas horas, sobre todo los que han ocurrido en la ruta a San Juan Nacahuil, en Chinautla y también Palencia. Es que esta zona está conectada precisamente. Los cadáveres de 3 hombres y una mujer, como reportábamos hace un momento, con señales de violencia que fueron halladas esta mañana. Allí está Juan Pablo Garrido con las autoridades para tener más detalles y saber qué sabemos a esta hora. Adelante, Juan Pablo. Buenas tardes, información que podemos actualizar y es en relación a 2 incidentes que han sido reportados en los municipios de Chinautla y Palencia. Según lo ha dado a conocer la Policía Nacional Civil, ya se investiga los responsables de la muerte de 4 personas, 3 hombres y una mujer, pero para conocer información oficial me acompaña el jefe del Departamento de Comunicación de Policía Nacional Civil. Jorge, buenas tardes, gracias por la entrevista, la información que puede compartir esta dependencia del Ministerio de Gobernación. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Es importante tomar en cuenta
cuenta que hay un trabajo que ha dado inicio, un trabajo de investigación criminal a través del Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección General de Investigación Criminal, que trabajará en conjunto con la Fiscalía de Delitos contra la Vida. El trabajo inicia luego de la información y denuncia y el hallazgo de estos cuerpos en el área de Palencia y también en San José Nacahuil. De acuerdo a la información, se ha logrado identificar que son 3 hombres y una mujer en 2 puntos distintos donde se han ubicado, tanto en el sector de Palencia y Nacahuil, y ha dado inicio ya al trabajo de investigación. Ya será también con INASIF el trabajo de investigación científica para determinar realmente qué fue lo que les provocó, cómo fue que ellos murieron, y esto pues lanzará mucha información para los procesos de investigación a través de cámaras de videovigilancia y otro tipo de detalles a través de testimonios e información tanto de las familias o de vecinos para poder dar con los presuntos responsables de haber realizado este hecho criminal. Gracias, Jorge, por la información oficial que comparte con nosotros. Es importante mencionar que las 4 personas no fueron identificadas en estos 2 lugares donde fueron dejados los cuerpos, y será por medio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, que se dé a conocer la identidad de estas personas. Lo que sí se puede confirmar es que se trata de 3 hombres y una mujer en el rango de edades entre 30 y 45 años de edad. En cámara, Moisés Sheck, yo retorno a los estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, gracias por esa actualización. Y vecinos del barrio El Pescador en Sayaché, Petén, reportaron un tiroteo. Los paramédicos llegaron inmediatamente y atendieron esa emergencia. Se encontraron con un hombre inconsciente. Ya ha sido identificado, pero únicamente como Checha Córdoba. Los servicios de emergencia confirmaron la muerte de Córdoba. Los vecinos explican que hace una semana exactamente, en ese mismo lugar, en el área, otro ataque armado se habría registrado. Según explican, tienen poca presencia policial en una zona que se vuelve cada vez más peligrosa. Este nuevo caso ya está siendo investigado. Un percance entre motoristas en Zumpango, Zacatepeques, también terminó generando momentos de alta tensión en plena vía pública. Ahora les explicamos por qué. Y es que según los vecinos todo ocurrió cuando ambos motoristas se estrellaron en plena calle. Tras el impacto, uno de los conductores cae al asfalto y posteriormente tuvo que retroceder y empujar su motocicleta, que había quedado con el escape dañado, mientras que el acompañante resultó con varios golpes. Así inició una discusión entre los involucrados que escaló a empujones y golpes ante la mirada atónita de los curiosos. En los últimos meses se han registrado varios percances relacionados con motocicletas. Por ello, las autoridades están reportando que evalúan cuál es la situación en ese lugar y están tratando de establecer si pueden poner algunos reductores de velocidad para evitar nuevos incidentes. Un vecino quedó encunetado y tuvo que estar necesitando la ayuda de las autoridades, y es que justamente estaba por volcar, esto en Prados de Villahermosa, en lo que conecta hacia Ciudad Real en la zona 12 de Villanueva. Según algunos lugareños, el incidente habría ocurrido cuando un motorista se le atravesó al conductor. Sin embargo, también se menciona que el exceso de velocidad pudo haber influido en este nuevo accidente. Afortunadamente, el hecho solamente dejó daños materiales, mientras que el piloto fue atendido en el lugar ya que se mostraba sumamente nervioso. Una grúa le ayudó, como pueden ver en las imágenes, a retirar su automóvil. Un motorista perdió la vida tras estrellarse contra la parte trasera de un vehículo de transporte pesado. Todo habría ocurrido en el kilómetro 64 de la ruta hacia San Pedro Yepocaba. Los socorristas, en este caso los bomberos municipales departamentales, llegaron hasta ese lugar desde la estación de San Andrés Ixtapa y acudieron al lugar para evaluar a las víctimas. Sin embargo, ya era demasiado tarde debido a que las heridas fueron graves. Por ahora, las autoridades también investigan este nuevo percance. Un vehículo se reporta que habría sido encontrado por las autoridades empotrado en la parte trasera de un camión en el kilómetro 14.5 de la ruta al Atlántico, lo que dejó al conductor atrapado entre los hierros retorcidos del automóvil. Mientras tanto, los bomberos voluntarios realizaron varias labores para rescatar al piloto, que intentaba en ese momento hacerlo por su cuenta, pero debido a los golpes y también algunas fracturas debió necesitar ayuda. Fue estabilizado y luego llevado a una sala de emergencia.
Y el Ministerio Público también informó que por el momento no brinda declaraciones públicas sobre el accidente laboral ocurrido el pasado miércoles alrededor de 4 de la tarde, como recordarán, en una construcción en la zona 14 de la capital del país. Allí 4 albañiles fallecieron tras quedar soterrados. De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora de la Fiscalía a cargo del caso, actualmente continúan las investigaciones y toma de declaraciones testimoniales de las víctimas y testigos, además de estar pendiente varios informes técnicos que permitan establecer las responsabilidades y definir la postura del ente investigador. Las autoridades explican que mientras se desarrolla esta fase de recopilación de evidencia, no es posible dar información adicional y tampoco entrevistas a la prensa. Sigamos revisando las noticias más importantes de la jornada. Vecinos y representantes comunitarios realizaron una caminata en Morales y Zabal. Ahora les explicamos por qué. Ellos expresan un total rechazo a la inminente construcción de una cárcel de máxima seguridad en su municipio. La manifestación fue encabezada por integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo, quienes junto a vecinos y comunidades cercanas caminaron hasta la municipalidad para entregar una carta con sus inquietudes a las autoridades locales para ser trasladada luego, dicen, al presidente Bernardo Arévalo. Según los manifestantes, el principal temor en la población es que la construcción de este centro carcelario pueda generar problemas de seguridad, como el aumento, por ejemplo, de extorsiones o hechos de violencia en el área. Los vecinos esperan que sus peticiones sean escuchadas y que las autoridades tomen en cuenta la opinión de las comunidades antes de tomar una decisión final respecto a este proyecto. Guatemala y Corea del Sur impulsan un programa de cooperación para fortalecer la educación superior en la Policía Nacional Civil. Este proyecto, implementado con el apoyo de la agencia coreana KOICA, busca mejorar la formación y también el trabajo que hacen los oficiales gracias a nuevas capacidades institucionales en materia de seguridad. María Paula Carranza ha dado una cobertura a este tema y nos pone al tanto. Hola María Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Ministerio de Gobernación, donde dieron a conocer una alianza con la Embajada de Corea para impulsar un programa que busca fortalecer la formación de los agentes de la Policía Nacional Civil. Me refiero al proyecto Mejoramiento de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía para fortalecer la capacidad de seguridad pública de la Policía Nacional Civil en Guatemala. Este esfuerzo es, ante todo, una muestra de confianza entre naciones amigas, y por ello deseo expresar un profundo agradecimiento al Gobierno de la República de Corea y a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA, por su valioso respaldo a Guatemala. Su cooperación asciende a $8 millones estadounidenses en especie, junto con la contrapartida nacional asignada por el Ministerio de Gobernación. Lo anterior confirma que cuando existe voluntad de trabajar con seriedad y con visión de largo plazo, los resultados comienzan a tomar forma. Según las autoridades, más de 41.000 policías podrían beneficiarse directamente de este programa. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula. Y hablemos ahora de otras cosas relacionadas con el tema de la mujer. Recuerden que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. La vicepresidenta Karin Herrera participó en el periodo 70 de la sesión de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. Durante su intervención, la vicemandataria presentó la postura del gobierno guatemalteco sobre políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia contra la mujer. También se hizo referencia a las acciones relacionadas con el empoderamiento económico y el acceso a la ciencia y la tecnología para la población guatemalteca. El evento reúne a representantes de distintos países para abordar temas relacionados con los derechos y las condiciones de la vida de las mujeres en el área. Y durante esta semana predominará el ambiente cálido en Guatemala. ¿Lo ha sentido? Hablemos un poco del clima. Y es que justamente el país está experimentando un cambio de temperaturas y algunas están siendo elevadas en regiones del Pacífico y el Oriente. Según ha informado el INSIBUME recientemente, en estas zonas los termómetros podrían alcanzar hasta los 34 grados, pero atención, otras zonas podrían llegar a los 38 grados Celsius, mientras que en la meseta central, que incluye la ciudad de Guatemala,
Guatemala. Las máximas oscilan entre los 26 y 28 grados. Sin embargo, a partir del jueves, atentos, las cosas vuelven a cambiar. Se espera un incremento en la nubosidad y mayor posibilidad de llovizna y lluvias un poco más fuertes en algunas regiones como el norte y el Caribe guatemalteco debido al acercamiento de un frente frío un tanto débil al norte. En la península de Yucatán es donde se presentará. Además, durante las madrugadas podrían también sentirse ambiente un poco más frío en el altiplano central y occidental guatemalteco. Las autoridades recomiendan evitar exponerse de manera prolongada al sol en esta temporada y mantenerse hidratados, tomar precauciones también ante las temperaturas que siguen cambiando y se prevén bastante variantes durante las próximas horas. Las condiciones podrían favorecer algunas lluvias dispersas sobre sectores de Franja Transversal del Norte, Izabal, el sur del departamento de Petén, Boca Costa y algunos sectores de Occidente. Durante el día continuarán las temperaturas cálidas, especialmente al sur y norte del país. Sobre la región Pacífico podríamos esperar temperaturas entre los 35 y los 37 grados como máxima. Al norte, Izabal y algunos sectores de Valles de Oriente, las temperaturas oscilarán entre los 32 y 34 grados. En estos sectores no se descarta que pudieran presentarse temperaturas por encima de estos valores. En Occidente, las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y los 27 grados y en el altiplano central las temperaturas se prevén entre los 28 y los 30 grados. Allí lo tiene. ¿Y hace cuánto no va al zoológico en Guatemala? Hay novedades precisamente. El zoológico La Aurora ya celebró el nacimiento de un nuevo polluelo de pingüino. Vean esa tierna imagen. En un acontecimiento que representará un momento especial para los esfuerzos de conservación y el trabajo que realiza precisamente con esta especie. El nacimiento es el resultado de la dedicación y el cuidado del equipo profesional de este zoológico que mantiene programas de manejo y protección orientados a garantizar el bienestar y la reproducción de animalitos como este bajo su resguardo. Según el zoológico, las autoridades han dicho que cada nuevo nacimiento constituye una señal de esperanza para especies que enfrentan distintos desafíos en su hábitat natural y reafirma también el compromiso de la institución con la educación ambiental y la conservación de la vida silvestre. Las autoridades del recinto ya han invitado al público a visitar el zoológico para conocer a este nuevo integrante y aprender un poco más acerca de la importancia de proteger esta especie. Ahora resta ver cuál es el nombre que le asignarán. El sacerdote DJ llega a Guatemala. El portugués Guilherme, conocido por muchas personas como el Padre Guilherme, presidirá una misa en la Catedral Metropolitana de Guatemala en la zona 1 de nuestro país. La celebración religiosa se realizará el miércoles 11 de marzo a partir de las 17 horas, en donde la comunidad católica podrá participar en esta Eucaristía presidida por el sacerdote que ha ganado mucha fama internacional por combinar precisamente su vocación religiosa con su faceta como DJ. El Padre Guilherme se ha presentado en eventos internacionales y ha cobrado mayor relevancia tras participar en una Jornada Mundial de la Juventud en 2023, en donde animó a millones de jóvenes para que una propuesta musical fuera parte de ellos. Además de la misa, el sacerdote ofrecerá un concierto el jueves 12 de marzo en la Explanada 5 como parte de esa visita a Guatemala, en donde busca conectar con los jóvenes a través de la fe y la música. Así llegamos al final de las noticias. Gracias por acompañarnos mañana a la 1 del día. Les esperamos. Gracias por su sintonía. Nos encontramos muy pronto.